Muy bien, estamos grabando. Buenas noches a todos. Contentos de tener esta última clase de Cultura y tú. Gracias, Priscila, por sumarse. Y quiero compartir unos parroquiales al inicio, ¿está bien? Al inicio. Y es el siguiente. El día 1 de septiembre vamos a tener la presentación de los coaches y los mentores. ¿Está bien? No está puesto en la agenda. Nosotros vamos a grabar una clase, aquellos que va a ser corta, no va a ser más de 30 minutos, ¿está bien? Para presentarles. Ustedes saben que la parte de Fit Global tiene tres áreas: el área espiritual, el área emocional y el área laboral. ¿Está bien? Mm. Tenemos de coach y mentores de esas tres áreas. ¿Está bien? Y nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Por qué quiero comentarles esto? Hoy no va a estar Giovanna y Mario, pero ellos, estamos con el equipo de Fit Global, hemos acordado lo siguiente, algo nuevo que no tuvimos el año pasado, que es lo siguiente: les vamos a mandar, no sé si un Google Forms o un cuestionario, para que se hagan ciertas preguntas en el área espiritual, en el área emocional. Son preguntas para ustedes, son individuales, absolutamente privadas o confidenciales, como quieran llamarlos, son personales, esa es la palabra, y también del área laboral. Muchos de ustedes están preparándose para salir al campo, otros pensando salir al campo y otros ni siquiera en eso. A ver, quiero acomodarme donde estoy parado, ¿está bien? Entonces, queremos darles la oportunidad también que en este tiempo hagan un autodiagnóstico. Ya pasamos un periodo de Fit Global en donde ya estamos en la parte de la praxis, de la práctica, tanto en el área laboral como en el área, especialmente en el área de discipulado, ya estamos teniendo herramientas. Entonces, ustedes con ese diagnóstico van a poder decir si necesito que alguien me acompañe en esta etapa. ¿Está bien? Y nosotros vamos a tener una serie de, digamos, comentarles quiénes son los tutores y los mentores, y ustedes van a tener la oportunidad, hola Randall, de poder tener ese tiempo de oración y comunicarse con nosotros y decir, yo quiero tener un mentor para este tiempo. ¿Está bien? Este, la idea es justamente acompañarlos en el proceso. Ustedes saben bien, y ya termino, Priscila, Son y 14. Prometo que un minuto más, un minuto más. Sepan esto, queridos hermanos, que cuando terminemos Fit Global a fin de este mes que viene, en septiembre, no es que se termina el curso y bueno, qué lindo, gusto conocerlos, nos vemos. No, sino que el grupo de WhatsApp de Fit Global 2023 se va a eliminar y ustedes se suman a la comunidad Fit Global, que nos reunimos una vez por mes con los alumnos del 2021 y los alumnos del 2022. ¿Está bien? Porque nosotros seguimos en contacto. ¿Está? Esa es lo primero que les quiero avisar. Se viene la parte de mentores, y la parte de mentores, quédense tranquilos porque no importa que termine Fit Global, ustedes pueden continuar. ¿Está? Lo segundo, se va a eliminar la página web, ya lo vamos avanzando, les vamos comentando, pero después se suman a la comunidad Fit Global, porque estamos acompañando. La comunidad se junta todos los meses, el primer lunes de cada mes, a compartir, a orar y a animarse unos a otros. Tenemos hermanos que ya están saliendo al campo misionero, ¿está bien? Y algunos ya están en el campo misionero, entonces queremos que se sumen a esto. Y tercero, este, decirles que nuestra idea, y ya lo adelanto, es animarles a ustedes. Si alguno quiere colaborar en Fit Global, nosotros vamos a avisarles después. Hay oportunidades de sumarse. Está bien, de ser voluntarios, de estar con nosotros, acompañándonos de este otro lado. Punto. Yo de ahora hasta fin de año y juntamente con Giovanna vamos a estar conversando acerca de estos temas. Algunos de ustedes se están preparando para hacer el campo. Otros se van a quedar acá en América Latina, pero con esta pasión en el corazón. ¿Está bien? Y 16, perdón, Pri, te tomé un par de minutos más. Disculpen que entré tarde, pero no es que entré tarde, sino que había entrado por otro lado y me equivoqué de link. Así que acá estamos. Queridos, última clase de Cultura y tú. Oramos y empezamos. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, querido Dios, porque hay un mover de tu Espíritu Santo, no solamente en Fit Global, sino de otras agencias misioneras,
otras organizaciones, iglesias, hermanos en forma individual, pero que somos todos parte de tu cuerpo, que estamos hablando de negocios como misión. Estás poniendo un mover que es tuyo, Señor. Y sabemos, Dios, de que lo próximo que se viene eh, va a ser guiado por ti. Y nosotros nos sentimos privilegiados de ser parte de lo que quieres hacer a través de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Una cosita más, Pris, una cosita más. Tenemos el último after hour. El último after hour no va a ser esta semana que viene, ¿está bien? Va a ser la otra semana. ¿Por qué? Porque va a estar con nosotros un hermano que es Mauricio, que es de Open, desde Estados Unidos, y nos va a contar todo lo que ellos tienen para acompañarnos en el proceso. Estamos trabajando con los hermanos de Tent International, con Scatter Global, con Open y con otros tantos que poco a poco vamos a ir conociéndolos. Es maravilloso lo que Dios está haciendo. Bueno, queridos, no hablo más. Priscila, este es tu tiempo. Dios te bendiga. Y vamos por la última parte de Cultura y tú, de inteligencia emocional. Adelante. Buenas noches a todos, tardes a algunos, pero noches para la mayoría. Es un placer estar con ustedes otra vez y compartir con ustedes. He visto que algunos, aunque se han retrasado, como que ahí van este, poniéndose al corriente con las tareas, con los comentarios, con las lecturas, que a pesar de que no es mucho, de todas maneras, pues entiendo que toma un tiempo y como llevan otras materias a la par, pues también a veces es difícil poder concentrarse en algo específicamente, pero gracias por aquellos, por sus aportaciones, por sus comentarios y todo. Y yo también me estoy poniendo al corriente, ya que algunos días estaba con un poco de gripe y demás, pero ya estamos otra vez bien. Gracias a Dios. Sí, estamos ahora en la última parte de cultura y tú, o inteligencia cultural, y voy a compartir mi pantalla. Permítanme. ¿Querés ponerlo en pantalla completa, Priscila? Sí, es lo que estoy haciendo, perdón. Abajo hay como una pantallita. Ah, Eso, ya, más a la derecha. A la izquierda. Esa. Perfecto. perdón. Sí, y bueno, estamos hablando de la última parte que es la acción. Recordamos un poco, hemos estado hablando de la motivación, de el conocimiento, la estrategia y la última parte es la acción. Creo que algo que, y ahorita vamos a unirlo todo y ver cómo es el ciclo. Pero, pues obviamente con ese conocimiento, con todo lo que tenemos que esto nos lleva a una acción, ¿no? La motivación, el conocimiento, la estrategia y la acción, que es la capacidad de adaptación al relacionarnos y trabajar interculturalmente. Y como ya lo veíamos en los diferentes casos, en los diferentes testimonios, en las diferentes situaciones, incluso me imagino que ustedes han experimentado en algunas situaciones, ya sea de trabajo, ya sea de, incluso cuando uno va de la ciudad al campo o al revés, o incluso en nuestro mismo país, pues algunos venimos de unos países bastante grandes en el que del norte a sur, al sur ya son dos mundos diferentes, ¿verdad? Y precisamente eso de adaptar nuestros comportamientos, nuestros a diferentes normas culturales.
Y aquí tenemos otra vez un caso que nos ayuda a poder comprender un poquito acerca de esto, que dice, antes de viajar a un país al sur de Asia, Lynn había preguntado cuál era el código de vestimenta apropiado. Le dijeron que debería usar blusas de manga larga, blusas, remeras o como le llamamos en los diferentes países, y hasta la rodilla y que debía asegurarse que sus piernas estuvieran cubiertas. Lynn pidió prestada ropa que se ajustara al código de su vestimenta. A su llegada, para su sorpresa, le dijeron que no estaba usando una bufanda, lo que tenemos aquí, como le llamemos en los diferentes países también, porque luego tenemos nombres diferentes para estas vestimentas. Le dijeron que usara esta alrededor de sus hombros y por lo tanto era como si estuviera desnuda. Inmediatamente preguntó si alguien le podía prestar una bufanda y se la puso rápidamente. Más adelante le dijeron a Lynn que sus acciones eran apreciadas porque visitas anteriores no habían adaptado su compromiso, sino que habían insistido en que ya había hecho lo suficiente porque normalmente en casa no se visten así. Ok, todos entendimos la situación ahí. La acción de coeficiente cultural no significa que perdamos por completo nuestra identidad para ser como los locales o lugareños, sino se trata de construir esos puentes sin dejar de ser fieles a nosotros mismos. En este caso de Lynn, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este caso? ¿Qué hubo relacionado con la acción? ¿Ella se adaptó o qué pudo hacer? ¿Qué se vio ahí en este caso? No todos al mismo tiempo, pero dos o tres personas pueden compartir su opinión. Bueno, Hola, perdón, ella no, se, adelante. ella se tomó la precaución de preguntar cómo vestían y bueno, al llegar al aeropuerto le faltaba la bufanda y se puso la bufanda, que digamos que era lo que le faltaba, y ellos lo apreciaron, creo que apreciaron que ella hubiera tomado haber sido sensible en su comportamiento de vestuario. Ok, entonces vemos que ella se preparó, ¿no? Tuvo un conocimiento de que necesitaba una bufanda, ¿no? Entonces, un conocimiento. Vemos conocimiento ahí. ¿Algo más que observamos? De pronto, proactividad, como por intentar solucionar prontamente la situación. eh, y también como un entendimiento, eh, como entender el porqué de como de la situación. Y por entendimiento me refiero a, no era simplemente usar la blusa, bueno, la prenda esta de ropa larga y la bufanda, sino entender por qué era importante hacerlo. Entonces, con eso me refiero a entendimiento, como el contexto y el significado y bueno, lo que podría ser interpretado, cómo podría ser interpretado. Entonces, sí, añadiría proactividad y ese como entendimiento. Entendimiento, correcto. Entonces tenemos conocimiento, proactividad, entendimiento. ¿Algo más? ¿Lo hizo correcto o qué pasó y cómo reaccionó ella?
Lo hizo correcto y tuvo la disposición de enmendar o de corregir lo que ella consideró que podía, ¿verdad? En honor y en respeto a lo que se le estaba diciendo. ¿Ok? ¿Y cuál fue la reacción de las personas? ¿No? Dice, sus acciones fueron apreciadas porque las visitas anteriores no se habían adaptado ni y habían insistido en que ellos ya sabían cómo estaba, pues cómo lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, vemos también lo que ya hemos estado leyendo, estudiando un poco de la importancia de tener primeramente entendimiento, vamos de una cultura a otra cultura y como lo vimos desde un principio, a veces ni siquiera tenemos que salir del país. Es una cultura a otra cultura, llámese las subculturas también, y es ahí donde a veces tenemos un choque cultural también, ¿no? Entonces, obviamente, al prepararnos a otra cultura, tenemos que tener un conocimiento básico de la cultura. Ahora, pero no se queda ahí, sino que tenemos que tener un poco de entendimiento en por qué, cómo. Y obviamente, no tan solo eso, pero también la disposición, la actitud de aprender, que a pesar de que nosotros ya vamos en cierto nivel preparados, de todas maneras, hasta que lleguemos a esa nueva cultura, es que nos vamos a ir preparando y vamos a ir tomando esa acción y a lo mejor lo vamos a hacer bien, a lo mejor lo vamos a hacer mal, a lo mejor nos vamos a equivocar y tener esa actitud de corregir, de ajustarnos, de adaptarnos para poder, pues, ser eficientes, ¿no? Como yo les comentaba, parte de mi experiencia ha sido, yo soy mexicana y hace como 16 años, sí, me mudé a Alemania después de casarme con mi esposo y nos mudamos a Alemania y ahí yo tuve que inmergirme en esa cultura, aprender el idioma, aprender sus culturas, que a pesar de que yo ya tenía un conocimiento general básico de la cultura, al llegar ahí y a tener que adaptarme, es que tuve que practicar, poner en práctica todo eso, ¿no? Y recuerdo que varios aspectos era, aunque la vestimenta era igual, dijéramos, no hay algo tan diferente, pero incluso el idioma, a pesar de ya después de un año aprender el idioma, me costó realmente trabajo el poder entender el idioma. Me acuerdo que en la iglesia donde asistíamos había traducción de alemán al inglés, perdón. Entonces, casi los 2 primeros años, a pesar de ya tener el idioma y aprender el idioma alemán, me costó mucho trabajo poder cambiar totalmente del idioma, de la traducción al inglés, a poder quitarme los audífonos y abrirme a realmente comprender la predicación y todo el servicio en alemán. Y entonces decía yo, por qué algo tengo ahí que no me ayuda a poder ser abierta a eso? Y entonces descubrí que, bueno, el idioma alemán se escucha muy, decimos aquí en México, muy golpeado, muy tosco, muy fuerte. Cuando la gente está hablando, a veces parece que están gritando. Entonces, mis primeras impresiones de esta lengua fueron así. Entonces, para mí, yo no conectaba este idioma tan fuerte, tan duro con la palabra de Dios.
Entonces, al estar sentada en la iglesia y escuchar al pastor, yo sentía que no había ninguna conexión entre cómo se escucha el idioma a mi corazón y abrirme para escuchar la palabra de Dios. Y eso me tomó un tiempo para poder abrir mi corazón y decir, bueno, aunque el idioma se escuche así, de todas maneras, bueno, es la palabra de Dios y tengo que enfocarme a no solo cómo se escucha, sino que el contenido. Y me tomó un tiempo, pero ya después pude primeramente abrir y cambiar mi mentalidad para poder ser receptiva y abierta a eso. Y ahora, después de varios años, ya no tengo ningún problema con eso. Puedo cambiar el idioma y ser receptiva y todo eso, ¿no? Pero sí es algo que en lo personal me tomó mucho tiempo adaptarme a eso, ¿no? Y como ya decíamos, bueno, se trata de construir puentes sin dejar de ser fieles a nosotros mismos. Y creo que alguien preguntaba o hacía el comentario la vez pasada de cómo encontrar ese balance, ¿no? De, ok, bueno, yo soy, por ejemplo, yo soy mexicana y sé que después de vivir varios años en Alemania y no voy a ser alemana, no me voy a cambiar a Alemania, aunque no tengo la nacionalidad alemana, pero aunque la pudiera tener, de todas maneras, eso no me va a hacer 100% alemana, ¿no? Y hay varias cosas de mi cultura mexicana que me gustan. Extraño cuando estoy allá a la comida mexicana, ¿no? Hay muchas cosas que estando en Alemania por mi propia personalidad, encajé o me adapté súper rápido y hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me gustan de mi cultura, hay cosas que me gustan de esa cultura y así de ver, ¿no? Pero algo muy claro tengo, que a pesar de que yo pueda decir es mi segunda casa en Alemania, o cuando estoy allá y viví por muchos años, era mi casa ahí, Alemania, ¿no? De todas maneras, eso no voy a ser nunca 100% alemana, ¿no? Sino que, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Cuál? Ser fiel a mí misma, ¿no? Pero eso no nada más incluye la cultura de país, sino mis subculturas, de los roles que tengo, de las culturas, subculturas que tengo, ¿no? Valores, como ya lo veíamos, como ustedes lo vieron a través de estas clases. ¿Qué aspectos tiene la acción de coeficiente cultural? Las personas con una acción de coeficiente cultural alta practican un rango de culturas verbales y no verbales apropiadas dependiendo de lo que sea más apropiado para el contexto. Están motivados para poner en práctica su conocimiento y estrategia. Por lo contrario, las personas con baja acción de coeficiente cultural no cambian sus comportamientos independientemente de su entorno. Pueden saber sobre su contexto, pero no le están poniendo en práctica. Esto hace que no tengan éxito en las relaciones y el ministerio. Y yo siempre digo, bueno, nosotros, seguidores de Jesús, que entendemos que a pesar de que tengamos diferentes profesiones, ¿no? Algunas son más enfocadas a los clientes, atención al cliente, a hablar con personas, sí, a la trata directamente con las personas. Otros son más enfocados a, no sé, a lo técnico. De todas maneras, si entendemos que somos seguidores de Jesús, somos discípulos para ser discípulos, estamos en el negocio, dijéramos, de estar con gente. Y eso tiene, como ya lo vimos desde el principio, como el ejemplo de Pablo, la motivación del amor primeramente a Dios, del amor al evangelio y que las otras personas puedan conocer, puedan escuchar el evangelio y puedan venir a tener una relación personal con él.
Y si esa es nuestra motivación, eso tiene que superar más allá de que si me gusta eso o no me gusta, de mis preferencias, ¿no? Y eso nos va a llevar a poder tener éxito en relaciones y en ministerio. Y desarrollar esos puentes, de construir esos puentes y no de quemar esos puentes. El ejemplo bíblico de la acción también lo encontramos en Hechos 17 y como ya lo hemos leído y si alguien nos pudiera apoyar con eso, por favor, con leer Hechos 17. Creo que lo hemos estado viendo a través de todo el curso, pero ahora lo vamos a ver en el aspecto de la acción. Si alguien nos pudiera leer estos pasajes, Hechos 17, del 1 al 4, y otra persona con Hechos 17, del 16 al 31, por favor. Yo leo Hechos 17 del 1 al 4. Muchas gracias, Ceci. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Gracias. ¿Alguien más con el segundo pasaje bíblico? Yo puedo leerlo. Hechos 17, 16 al 31. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué tratas de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces los llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer, pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de esos altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todos y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos,
nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar el mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es este hombre al levantarlo de los muertos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos ver en estos pasajes? Bueno, es el mismo capítulo 17, pero ¿cómo demostró el apóstol Pablo acción? En este aspecto de inteligencia cultural. Estamos hablando de dos lugares, Tesalónica, ¿no? Y Atenas. Me parece como relevante que habló en idioma o como con objetos o cosas que ellos pudieran entender. Y lo otro es que en ambas ocasiones él fue a donde ellos. En la primera habla de que fue a las sinagogas, a donde ellos se reunían. No es que él sacó a la gente de sus lugares donde ya vivían, donde ya se reunían, donde ya tenían su vida ocurriendo, sino que él fue hacia allá. Y estando allá en esos lugares de ellos, les habló en términos que ellos pudieran entender. En la segunda, bueno, en la primera narración, la primera parte, vemos que les habló como estando en las sinagogas, como que les explicaba todo, tratando de que ellos entendieran. Y en la segunda lectura, en la segunda narración, vemos que les habla a partir de las cosas que ellos ya tenían, como la estatua esta al Dios desconocido, como que aprovechó los elementos que ellos ya conocían y que eran normales para ellos en sus vidas para poder explicarles lo que él les quería explicar. Claro, sí, del contexto, la iniciativa que él tomó y también los ejemplos basados en su propio contexto, ¿no? Que él utilizó. Muchas gracias, Silvia. Randall. Sí, quiero resaltar el contraste en las dos historias. En una, Pablo va a los judíos y les habla como judíos y como conocedores de ciertas verdades, y entonces los lleva de lo que ellos saben a lo que no saben, y dice que en la sinagoga hablaba usando las escrituras. Sin embargo, en el segundo contexto, que es pagano, él se refiere a un Dios universal, a un Dios que creó todas las cosas, y retrocede mucho más a lo que uno ahora le llamaría pues una teología natural, hablando acerca de un Dios creador y tomando en cuenta la cultura propia, eh, y resaltando eh, dentro de esa cultura a un Dios desconocido, y él entonces parte otra vez de lo que ellos conocen para llevarlos a lo que no conocen, en este caso a Jesucristo. En los dos casos, él fue sensible a las dos audiencias, y en uno les habló a partir de los escritos y las costumbres y en las maneras y en el lugar donde ellos estaban cómodos, y al principio por lo menos podía generar una conversación normal hasta que se armó el alboroto, ¿verdad? Lo mismo pasó en el otro lado. Estuvo en el contexto, en el lugar correcto, fue al lugar, fue invitado, estuvo en el lugar correcto donde se podía llevar a cabo una conversación normal en los términos de que todas las personas podían participar. Pablo conocía la dinámica y aprovechó eso para entonces crear ese puente de comunicación hasta que otra vez eh, saltó lo desconocido y ahí otra vez hubo un alboroto, ¿verdad? Pero en los dos casos, a las dos audiencias habló en contextos
digamos, usó el contexto de cada uno para poder aproximarse lo más posible. Y bueno, ahí dice que hubo algún fruto gracias a este esfuerzo. Muchas gracias, Randall. Sí, o sea, el contexto, ¿no? Él como judío también hablándoles de algo que ya conocían ellos, no les estaba hablando en otro idioma. Y también esa sensibilidad, ¿no? Que ya mencionabas, de ver, observar. Eso es parte de, ¿no? De la estrategia, de la acción, de observar, de ver qué es lo que está pasando, cómo me voy a... Traigo un plan, traigo un conocimiento, traigo una estrategia, ¿no? Aunque no la vemos así tan clara, pero él ya traía una estrategia de observación, de ver, de ir primero a esos lugares, la sinagoga, ¿no? Que era un lugar donde él se conocía perfectamente también, ¿no? Sabía de qué hablar y de ahí empezar a hablar con las personas, ¿no? Y lo vemos que él tuvo éxito, ¿no? En lo que hizo ahí. A pesar de que, como ya decía, se hizo un alboroto, de todas maneras, algunos, cuando oyeron la palabra, dice, algunos creyeron, ¿no? Algunos obviamente se burlaban, algunos tenían diferentes, pero algunos tenían, sí creyeron y aceptaron. Entonces, vemos que en este ejemplo, y lo hemos estado viendo en los diferentes módulos, estos pasajes y este ejemplo de Pablo, él cómo se adaptó, la motivación que él tenía, el conocimiento que él tenía de la cultura o de las culturas, y si no, llegaba a un lugar seguro como este, ¿no? Llegaba a la sinagoga y decir, bueno, que aunque no conozco Atenas, llego a la sinagoga, hablo y ya aquí yo me muevo porque sé qué hacer, ¿no? Conozco cómo se maneja la sinagoga. Entonces vemos esta estrategia que él tenía y esta acción, lo que le llevó a un éxito. Entonces, esto no se acaba aquí, ¿no? Sino que seguimos evaluando. Estuvimos viendo, ahorita vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en este curso, en los diferentes módulos, pero siempre hay algo que nosotros podemos aprender. Perdón, me salté una pregunta que iba a decirles, ¿qué es lo que podemos aprender también en este ejemplo? Ustedes, por ejemplo, como profesionistas, en su caso, vemos aquí, por ejemplo, Pablo, cómo él llegaba a lo seguro, como digo yo, llegaba a un lugar conocido. Ahora, ustedes, por ejemplo, los que ya se están preparando, como decía Hernán, o los que tienen esa intención, ya sea de trasladarse de un lugar a otro en su propio país, propio en Latinoamérica o en otras culturas lejanas, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? De la acción, de cuál es su lugar seguro, por ejemplo, para de ahí llegar y poder construir esos puentes con las personas. ¿Cuál serían alguna de estas, algo que ustedes pudieran tomar de esto? A mí me llama la atención en Hechos 17, en el segundo 17, del 16 al 31, cómo Pablo, bueno, aunque le molesta ver tantos ídolos, ¿verdad? Él usa eso para decir, veo que ustedes son muy religiosos. O sea, más bien ahí construye un puente, ¿verdad? Después habla de sus profetas también, de los poetas. O sea, usa también la parte cultural, hace referencia a los poetas de ellos. Y bueno, se parte también de la narración de que al Dios no conocido, ¿verdad? Para hablar
profundamente sobre Cristo y sobre el Dios verdadero también. Ujú. Sí, Randa. Hoy día hay mucha información, que creo que más de la cuenta, donde uno puede eh, aprovechar para anticipar el lugar a donde uno va, conocer lugares históricos, la topografía, el clima, algunas comidas que son importantes, algo de la historia, cuentos, poemas, música, por lo menos eh, tener una noción de esas cosas. Todo eso es información intelectual que ayuda. Sin embargo, la parte más difícil, y lo hemos visto a lo largo de este curso, es comprender que literalmente yo voy a un lugar desconocido y la mejor actitud que puedo tener es la de ser un aprendiz. No asumir que yo puedo hacer las cosas o que, y tal vez la cosa más valiosa es entender que mis formas, eh, la mayoría de ellas van a chocar con la otra persona, ya sea en una empresa para hacer un negocio, en un contexto de familiar o lo que sea. Entonces, la actitud de aprendiz, que para mí significa pues el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Ok, ¿cómo aprendo a comunicarme con los demás de tal manera que pueda mostrar un genuino interés por aprender a experimentar las mismas cosas que ellos están experimentando? Es un proceso donde tenemos que ganarnos el derecho, ¿verdad? Antes de hablar, y eso se logra pues mostrando interés con el idioma, eh, pidiendo explicaciones de frases idiomáticas que uno no entiende, eh, preguntando siempre por qué se hace una cosa de esta manera, especialmente cuando reacciono, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo o pensar, o estoy acostumbrado a hacerlo de otra, o cómo ciertos valores que para mí están arraigados, para ellos son diferentes y a veces hasta opuestos. Entonces, con palabras puentes, eh, ir con humildad y apertura para pedir una explicación o una comprensión de por qué o tal cosa ellos lo ven de esa forma, sin compararme o sin compararlos, sino simplemente con el deseo de conocer por qué es que ellos piensan o hacen las cosas que hacen. Como una anécdota, si me permite, no sé si me estoy extendiendo mucho, nosotros estuvimos en el Medio Oriente y con el tiempo descubrimos un, un, una frase, un lema que el grupo étnico se había acuñado a sí mismo debido a siglos de constante persecución y traición por extranjeros y por etnias emparentadas a su alrededor. Es un pueblo que nunca ha tenido una nación propia. Y entonces el lema decía, los kurdos no tienen amigos. Y cuando nosotros descubrimos eso, hicimos las preguntas puentes. ¿Por qué crees que no tienes amigos? Y ya habíamos aprendido el idioma, la cultura, ya nos sentábamos a comer, ya había muchas cosas en común. Entonces ellos tuvieron la confianza para explicarnos toda su historia trágica de traición una y otra vez. Y ese fue un puente que se convirtió en una analogía redentora para poder comunicar el Evangelio desde la perspectiva de Jesús, el amigo de los que no tienen amigos. Entonces, es solamente una anécdota de cómo estás investigando sobre temas, poesías, historias, música, folclore. Llega un momento, ¿verdad?, donde uno dice, Señor, ¿cómo conecto todo esto? ¿Cómo todo esto puede servir para tu gloria? Y todo esto sucedió alrededor de unos 3 o 4 años después, pero tuvo un fruto que permanece hasta la fecha. Gracias, Randa. Sí, efectivamente, no nada más es
un aspecto, sino son diferentes aspectos. Veíamos al inicio el aspecto de la vestimenta, ¿no? Yo compartía un testimonio personal acerca de la lengua, de el idioma, cómo a pesar de saber el idioma, no pasa automáticamente, ¿no? Esa apertura y ese entendimiento de la cultura, porque sé el idioma, ¿no? Y hay que entender, hay que conocer un poco más allá de lo superficial también, ¿no? Estábamos viendo, bueno, ahorita damos el repaso, pero precisamente cómo compartir, ¿no? el evangelio a una persona de otra cosmovisión. En la clase 2 y 2, sí, fue de el conocimiento, y ahí pudieron conocer, a lo mejor algunos fue un recordatorio, o para otros fue nuevo, las tres cosmovisiones y de cómo compartir el evangelio a una persona de otra cosmovisión. En el sentido de, tal vez ahí mismo, en tu propio lugar, no estamos hablando solamente de culturas lejanas, pero en nuestro propio contexto a veces tenemos personas que vienen de otro contexto totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le comparto el evangelio a no profesionistas o solamente profesionistas, a personas, a madres solteras, por ejemplo, a personas de la ciudad, a personas de una clase alta, ¿no? Todos esos contextos ya son diferentes, ¿no? Y por lo tanto, como ya lo veíamos en la cosmovisión, ellos ven la vida desde otros pares de anteojos diferentes a los de nosotros, ¿no? Y es encontrar ese puente de cómo voy a empezar la conversación, de cómo se va a dar esto, si es que tomo este río, pero también este llamado de compartir el evangelio a otros y de hacer discípulos. Entonces, con esto, esa es la última parte de la acción. Vienen algunas tareas ahí, también en la plataforma de Quip. Y ahora, uniéndolo todo, ya veíamos la motivación, no el interés, el conocimiento, la estrategia y la acción. Y solamente repasando algunos aspectos, el conocimiento, como ya lo veíamos. Y aquí es donde vemos lo que decía también Randall un poco acerca, no tan solo las cosas que son obvias y las cosas que a lo mejor podemos conocer, podemos ver, pues ya ahora en Google, podemos conocer, ver muchos videos. Me acuerdo, comenté que mi familia y yo vivimos en Sudáfrica por 7 años casi, y me acuerdo que en aquel entonces era el 2013, y cuando estábamos platicando acerca que nos íbamos a mudar a Sudáfrica y todo, pues empezamos a ver Sudáfrica por todos lados, ¿no? Veíamos las noticias, documentales de Sudáfrica, todo, ¿no? Algunas cosas nos hacían, bueno, ok, es diferente, o a lo mejor otras cosas nos hacían estar más emocionados de podernos ir a mudar a ese país. Otras cosas sí nos ponían un poco nerviosos, ¿no? Pero al final pudimos, me acuerdo que un mes antes de irnos, unos amigos nos regalaron una guía de turista, ¿no? Para Sudáfrica. Y me acuerdo que pues antes era un libro, ya no sé si se utilizan aquí estos, pero era un libro donde podía uno comprar y ver la mayoría de las cosas un poco de la historia y todo eso, ¿no? Entonces ya nosotros nos empezamos a preparar y todo.
antes de irnos, pero fue una experiencia interesante porque a pesar de que supuestamente ya nos habíamos preparado con bastante teoría, obviamente la práctica era diferente, ¿no? Empieza uno a ver todo eso, cómo voy a hacer lo que ya leí del manual, ponerlo en práctica. Y muchas cosas son muy diferentes. Ahora, 10 años después, tenemos más la tecnología en donde ya no necesito un libro, ya puedo googlear todo, ¿no? Y a pesar de ahí, estamos abrumados porque no te sale una página de lo que estás buscando, sino te salen 5,000 páginas con la misma información o con diferentes informaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo filtramos todo eso? Pero bueno, en su mayoría es solo lo que se ve, la punta del iceberg, el árbol, ¿no? Las plantas que se ven, pero lo de abajo es diferente. Y a veces solo hasta que llegamos al país, hasta que realmente nos adentramos o conocemos a otra cultura, es donde podemos conocer estos y empezar a entender estos, ¿no? Que a veces, como ya decía, una palabra, como decía Randall, amigo, y si llegamos y explicamos, Jesús quiere ser tu amigo, Él quiere ser nuestro mejor amigo, pero les estás hablando algo totalmente diferente a ellos, ¿no? Ellos ni siquiera quieren tener amigos. Entonces, encontrar construir esos puentes, ¿no? Veíamos los valores y cómo los valores culturales que tenemos es importante y súper importantísimo conocerlos, no tan solo los valores culturales, me refiero a nuestro país, pero también mis valores culturales como mi familia, mi contexto en donde crecí, ¿no? Porque puedo venir de una familia de profesionistas en donde el trabajo es una estructura todo así, o puedo venir de una familia no más relajada, donde se tenía un negocio, una tienda, un comercio, ¿no? Y es más relajado todo ahí, ¿no? Donde a las 5 de la tarde ya se acabó de trabajar y ahora nos relajamos, o cómo se trabaja las 24 horas del día, ¿no? Entonces, esto va a hacer que nosotros entendemos y nos podamos adaptar más fácilmente o menos hacia otra cultura, ¿no? La estrategia es la conciencia y capacidad de planificar las interacciones multiculturales. Y como ya decíamos, muchas de las cosas podemos planificar, pero otras, y prepararnos hasta cierto punto, pero otras cosas solamente las vamos a experimentar ya estando allá. Algunas herramientas que les compartimos en este curso fue la herramienta de estrategia, detenerse, pensar, planificar, verificar. Las 3 cosmovisiones veían el aspecto de después de la caída, ¿no? Cómo vemos esas tres cosmovisiones, y el evangelio en su mayoría se ha presentado desde la perspectiva de culpa e inocencia. Pero las cosmovisiones de vergüenza, honor y temor y poder también se encuentran claras en la historia de la caída. Veíamos cómo es que para encontrar esos y para construir esos puentes tenemos que conocer esto para poder realmente hablar y compartir el evangelio, y ni siquiera a veces hablar, sino nuestras acciones, ¿no? Cómo nos comportamos, cómo vamos a estar interactuando con las personas en otra cultura o en otro contexto, tiene desde ese punto de vista, desde esos anteojos de su cosmovisión. Y aquí en algunos aspectos
como veíamos, bueno, en la culpa e inocencia, el énfasis está en Jesús quitó nuestra culpa y restauró nuestra inocencia. Si pecamos, debemos confesarlo para hechos justos delante de Dios. Y esa es una cultura que lo más importante es seguir las reglas, obedecer la ley, la conciencia interna dicta el comportamiento. Incluso si el error no se comete públicamente, se debe reconciliar o corregir para restaurar la inocencia. Por ejemplo, algunos abogados, algunas personas que trabajan, policías, o sea, ¿cómo ven la vida desde ese punto de vista, ¿no? También profesiones, distintas profesiones nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Vergüenza y honor. En esta cosmovisión, el énfasis está en Jesús, quita nuestra vergüenza, restaura el honor e incluso nos da un mayor honor. Como hijos de Dios, tenemos el honor más alto que se pueda imaginar. Y vemos que en su mayoría, en nuestra cultura latinoamericana, las personas del campo, las personas de ciudades pequeñas o pueblos, como le llamamos, traen muy arraigado tienen esa cosmovisión de honor y vergüenza. Algo pasa en la familia, por ejemplo, algo pasa y eso trae vergüenza, no tan solo a la persona, pero a la familia. Y por ello se deshereda a los hijos, ya no se habla a la gente, ¿no? Los padres no quieren saber de los hijos porque trajeron esa vergüenza y ese deshonor a la familia. En Temor y Poder, una cultura de temor, podemos enfatizar que el Dios Todopoderoso quita nuestro miedo. Él es más fuerte que cualquier fuerza espiritual, autoridad humana o política que pueda amenazarnos. Y eso también lo tenemos en diferentes aspectos en nuestra cultura latinoamericana. No necesitamos ir a India, a otros lugares con otras religiones, pero el sincretismo que tenemos en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Los que venimos de unos países más grandes con nuestros ancestros, las culturas de las civilizaciones antiguas, aztecas, mayas, incas, ¿no? Todo eso todo se mueve a través de los espíritus, ¿no? Y todo eso, entonces ahí vemos claramente ya otro tipo de cosmovisión y otro tipo de creencias, ¿no? Y la gente cómo ve eso con otros aspectos culturales, pero no es tan solo su cultura, sino es su propia identidad, ¿no? También en este módulo les dimos la herramienta de los hechos, sentimientos de las 4 cosas para poder también que nos ayudan en conflictos, resolver conflictos, hechos, sentimientos, descubrimientos y futuros. Y esa es una herramienta que realmente nos ayuda mucho en diferentes aspectos de nuestra dinámica de equipo, de nuestra dinámica en negocios, ¿no? En diferentes aspectos. Y esto también, al terminar del curso en la plataforma, van a ver una tarea final que dice uniéndolo todo y describir qué es lo que pudieron aprender de este curso, de estas 4 capacidades en cada módulo. Y también algo que mencionaba Hernán es considerar tener un coach de inteligencia cultural. Alguien que
que les ayude en ese aspecto. Si yo ya sé, me voy a mover a una cultura, por mencionar Europa, ¿no? Habría alguien que me pudiera asesorar, no tan solo en qué hago, qué no hago, sino que pudiera ayudarme a comprender un poco más de la cultura europea en cierto país específico, ¿no? Y a veces no hay esa persona con esa misma experiencia exactamente, pero similar, ¿no? Entonces, puedo tener un coach en ese aspecto que me ayude, y esto es algo que realmente es muy de mucha bendición, pero es parte de esa estrategia y esa acción de desarrollar inteligencia cultural. Sí, déjenme acabar de compartir pantalla. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que en sí pudiéramos seguir hablando y de este tema, que es un tema realmente muy extenso, pero lo pusimos más compacto en estos 4 módulos y creo que está bastante resumido en manera general. Pero esa es la tarea, ¿no? De poder continuar con ese aprendizaje, de desarrollar esa inteligencia cultural, ese coeficiente cultural y de buscar la ayuda, ¿no? Más específica que realmente necesito para poder evitar muchos de los casos que ya veíamos también a través de este curso. Muy bien, muchas gracias, Priscila. Gracias por tanta información, queridos hermanos. Este tema de, como recién mencionaba Priscila, es tan amplio. De alguna manera compartimos temas como cómo compartir el Evangelio en distintas culturas. Esto se basa en el libro El Evangelio en 3D, que lo pueden conseguir. También está en Amazon, están en varias plataformas. Es muy interesante poder ver la perspectiva de acuerdo a la cultura donde Dios nos está llamando. En esa también tiene una página web que ustedes pueden diagnosticarse su propia cultura de cómo están haciéndolo. También verlo desde la parte de negocios o de la parte profesional. Hay mucho material también en ese aspecto. Y quiero rescatar lo último que dijo también Priscila respecto a ser acompañados con un coach de transición cultural o de choque transcultural. ¿Está bien? En ese aspecto es súper necesario, no solamente quizás para uno, pero para la familia también, sabiendo a dónde Dios nos está llamando, ¿sí? Porque quizás hay que ser totalmente claros en esto. El que va quizás a trabajar sea el esposo, pero los chicos o la esposa, cómo va a estar viviendo esa transición cultural también, ¿verdad? Entonces, creo que en ese aspecto, gracias al Señor por aquellas personas que Dios pone el camino para acompañarnos. Bueno, no sé si alguno tiene una pregunta o un comentario último. Yo quisiera darte las gracias, Priscila, por este tiempo, compartir lo que tenés en el corazón, pero además, más allá de lo que has aprendido en forma teórica, realmente lo has aprendido en forma práctica, con tu vida misma y tu familia. Entonces eso es muy valioso para nosotros, a estar acompañados en ese aspecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo antes de terminar. Hay mucho material en Equip Me, está todo ahí, ¿está bien? Entonces quizás si no pudiste digerir esto porque es tanto, vas a tener tiempo después, no se atragante con tantas cosas. También Fit Global tiene eso, que les damos, digamos, al principio ya sabíamos que era intenso, pero después muchas herramientas que Dios les va a dar la oportunidad de quizás usarlas, algunas antes, otras después, pero están disponibles para ustedes. Bueno, dejo un tiempito si hay alguna pregunta, un comentario, alguna duda. Hay muchas dudas. Yo tengo siempre con este tema hay tantas cosas, ¿no? Quiero, vamos, Una pregunta. dale, adelante, adelante. Sí, en esto de las cosmovisiones, yo había escuchado esas tres, digamos, clasificaciones, pero no sé si es así como
como exhaustivo, delimitado a esas tres, o son como las más comunes en las diferentes regiones del mundo, pero hay más clasificaciones, o definitivamente tenemos que analizar cada cultura a la luz de esas tres como visiones. Estas son las tres cosmovisiones principales, y cuando estamos hablando del aspecto de compartir el evangelio, las vemos en estas tres, como dijimos, las ponemos en estas tres clasificaciones. Y entonces las vemos desde ese aspecto, ¿no? En este libro, el recurso que dice el Evangelio en las tres dimensiones, habla precisamente un poco más de todo esto, ¿no? También, como ya decía Hernán, al final del curso y ya en los últimos tres, no partes, pero dijéramos sí, la última parte del curso que ya estará activado al término de esta, hay una lista de recursos de diferentes libros, la mayoría vienen en inglés, pero este libro, perdón, del Evangelio en las tres culturas, las tres cosmovisiones, gracias Hernán por ponerlo, está traducido al español. Entonces, lo pueden adquirir y pueden verlo, leerlo, estudiarlo directamente en este. Sí. ¿Responde tu pregunta? Sí, sí, sé que definitivamente son las tres como visiones principales y hay que conocer como en qué consiste cada una de ellas para poder ubicar cada cultura en una de ellas, ¿verdad? Sí, Tiene sus propias características. Me imagino que hay mezclas también. exacto, es Las lo que te iba a decir, Jaime. Y creo Claro. que aquellos que han estado viviendo en otras culturas lo pueden. Es más, nuestra propia cultura. La Argentina tiene parte de culpa e inocencia, pero también tiene parte digamos, de temor en algunas áreas. ¿Está bien? Entonces, no es algo 100% puro, sino que hay un mix. Y bueno, como decía Priscila, después van a tener en los recursos, van a poder ver varios libros. Uno de ellos es este. ¿Está bien? Que es específicamente para compartir el Evangelio. Depende de la cultura, es el approach al cual presentamos a Jesucristo. Y les quiero hacer un spoiler también en esto. Después nos está quedando los últimos, que son herramientas del hacedor de tienda, juntamente con Tent International. Vamos a ver específicamente compartir el Evangelio entre musulmanes. ¿Está bien? Una herramienta muy interesante, creada por personas que tienen trasfondo musulmán y que ya son cristianos, ellos mismos, es una herramienta muy valiosa para compartir, que quizás algunos de ustedes la conocen, después lo vamos a ver con los hermanos de Tent International. Sí, gracias. Sí, como ya decía Hernán, si ustedes saben, ok, bueno, creo que la más popular, dijéramos, hay muchas herramientas para, ok, compartir con musulmanes, ¿no? Pero también hay compartir con hindús, ¿no? Creo que con sí, con muchas de las cosas seculares y cosas que se ven ahora ya hay mucha influencia también de otras religiones en la vida cotidiana de mucha gente, ¿no? Entonces, también es bueno conocer diferentes aspectos de las diferentes religiones también, ¿no? Pero casi también por religiones es como, aparte de estas cosmovisiones, hay que ver exactamente cómo puedo compartir el evangelio con personas provenientes de este tipo de religión, ¿no? Como y ya es otro entrenamiento un poco más específico, ¿no? También. Exacto, exacto. Y permítame decirles esto, una cosita más. Fit Global tiene esta intención de ser una plataforma inicial
para después vincularnos con aquellas cosas, digamos, del llamado propio, ¿está bien? Es decir, en ese caso, si hay un llamado hacia el mundo musulmán, cultural, digamos, les vamos a recomendar a aquellos que quieran profundizar en esto, por ejemplo, hacer el CCMT, que es el curso de misiones transculturales. Algunos que quieran hacerlo, bueno, hay una posibilidad de hacerlo, los podemos vincular. Otros quieren estar haciendo coaching en la parte laboral, ya lo estuvimos viendo, con Scatter Global, otros con emprendedores, con Open, otros con, bueno, entonces creo que estos conocimientos amplios de temas tan interesantes como la cultura a veces decimos, bueno, esto yo no lo sabía, bueno, ¿qué viene más ahora después de esto? Bueno, va a depender bastante también hacia dónde va el llamado, ¿verdad? Bueno, muy bien, no sé si alguien más. Bueno, muy bien, ¿qué les parece si cerramos con una oración? Me gustaría pedirte, Ceci o Juan, alguno de los dos que quieran, que están ahí, sabiendo, queridos, que ustedes están en un proceso de preparación, ¿está bien? Hay muchas preguntas, muchas ansiedades hacia adelante, ¿verdad? Y con un tiempo maravilloso. Estamos orando por ustedes, sabemos que están en este proceso. ¿Y qué les parece si ustedes mismos, alguno de ustedes quiere cerrar este tiempo con una oración? ¿Está bien? Y oramos nosotros en este tiempo también por ustedes. Padre, gracias por este tiempo que nos permites escucharte, Señor, porque todo esto, esta información, Señor, es algo que tú preparas para nuestros corazones, para tu servicio, Señor. Gracias, Señor, por Priscila, porque pues tú la has usado, Señor, en esta clase para que aprendamos, Señor. Gracias por Hernán, por Randall, por Vera, Señor, por Jaime Damari, que están acá, por Silvia, todos los presentes y los que faltan, Señor, acá, eh, que estén en esta clase, Señor. Sabemos que tú nos tomas en cuenta a todos. Gracias por el amor que tienes hacia nosotros y nos lo muestras a diario, Señor. Bendecimos, Señor, tu hora, bendecimos este curso, bendecimos, Señor, lo que falta, los temas pendientes, Padre. Gracias, gracias por tu misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo esté siempre, Señor, en nuestro camino, Señor, y en lo que falta, Señor. Bendice pues el llamado de cada uno, Señor. Todos los que estamos acá en este curso, Señor, tenemos un llamado tuyo, Señor, y una convicción, Señor, de servirte en la misión. Padre. Gracias. Gracias por eso, Señor, y síguenos preparando. En el nombre de Cristo Jesús, que te glorifícate tú, Señor. Nosotros solo somos tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Hay mucho en material en EquipMe, así que tranqui, ¿está bien? Vayan, sabemos que nosotros los insistimos a que lean, pero queremos que lo aprovechen, lo disfruten y también que el Señor vaya haciendo su obra. Gracias nuevamente, Priscila, por este tiempo compartido. Queridos, Dios les bendiga, buen fin de semana, descansen, tómense tiempo de descanso y todo sea para la gloria de Dios. Amén. Nos vemos el lunes en Discipulado con Ruth y con Andreas. Nos vemos. Amén. Adiós. Hasta luego, Fin de muchas semana, gracias. gracias. La pasen muy bien, hasta luego. Gracias, chao, chao. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila.